La distribución exponencial se deriva de un proceso de Poisson y es una distribución que se usa para las variables aleatorias continuas. Esta nos sirve para obtener la función de densidad de una variable aleatoria t, donde t representa el intervalo que transcurre entre dos ocurrencias sucesivas de un evento. El intervalo puede referirse a la longitud, pero usualmente es de tiempo. Para calcular la función de densidad de una variable aleatoria que tiene distribución exponencial, se necesita tener de un parámetro lambda, el cual nos indica el número de eventos o éxitos que transcurren en el intervalo t. Es decir, teniendo el parámetro lambda y el intervalo t, la función de distribución se puede definir como... En ocasiones, a la hora de resolver un problema, no nos dan el valor de lambda, pero sí nos dan el valor promedio o valor esperado del intervalo, cuya ecuación es... Despejando la ecuación podemos obtener lambda y continuar con el ejercicio. Otro concepto importante es la varianza, que es una medida de dispersión de los datos. Finalmente, si nos piden la probabilidad de que el tiempo sea menor a un tiempo t dado, podemos usar la función acumulada de la siguiente manera. Como ejemplo, resolveremos el siguiente problema. Un alumno de la Facultad de Ingeniería sale de clase a las 11:45 pm. Para llegar a su trabajo, utiliza el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, encontrándose a las 12 pm en el andén de la estación Universidad. A partir de que aborda el tren, tarda en llegar a su trabajo 50 minutos, y se sabe que el tiempo de espera entre la salida de un tren y otro sigue una distribución exponencial con intensidad de proceso o valor de lambda 0.332 trenes por minuto. En su trabajo le descuentan el 5% de su salario por cada 10 minutos de retraso, y debe llegar a su trabajo a las 12:50 pm. Si un día llega al andén y el tren acaba de partir, ¿cuál es la probabilidad de que en dicho día le descuenten el 10% de su salario? En promedio, ¿a qué hora llega a su trabajo? Ok, entonces para el primer problema nos piden la probabilidad de que le descuenten el 10% de su salario. Entonces en este diagrama podemos ver la relación entre los tiempos de retraso y el descuento que se le hace al alumno en su trabajo. Entonces entre 0 y 10 aún ha llegado 10 minutos tarde, entonces se le descuenta el 0%. Entre 10 y 20 ha llegado 10 minutos tarde, pero aún ha llegado otros 10 minutos tarde, entonces se le descuenta el 5%. Después, de la misma forma para 20 y 30 se descuenta el 10%. Entonces queremos saber la probabilidad de que llegue entre 20 y 30 minutos tarde. En este otro diagrama tenemos una relación entre los tiempos que tarda el alumno en salir de su clase y llegar a su trabajo. Entonces sale a las 11:45 de su clase y tarda 15 minutos, que vamos a tomar como constantes, en llegar al andén del metro de la estación CU. Suponiendo que justo en ese instante salga un tren y que el alumno lo aborde, tardaría 50 minutos en llegar a su trabajo, es decir, a las 12:50, que sería el tiempo al que debe llegar. Entonces, el retraso no se puede dar aquí ni acá porque lo estamos tomando como constante. El retraso ocurre en este intervalo de tiempo que podríamos considerar entre la salida del tren y el tiempo en el que llega. Entonces, la salida del tren la estamos modelando como una variable aleatoria, a la que le pusimos x. Y esta variable tiene una distribución exponencial con un parámetro lambda o intensidad de proceso 0.332. Entonces queremos la probabilidad de que en este lapso o en este intervalo en el transcurso de su recorrido pasen 20 o 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Entonces queremos la probabilidad de que x esté en el intervalo entre 20 y 30. Para esta probabilidad la podemos escribir como la probabilidad de que x sea menor que 30, es decir, todo este lapso, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 20, el lapso comprendido entre estos dos valores, y nos va a dar el espacio que queremos conocer. Y para estas probabilidades tenemos que usar la distribución acumulada, que para la distribución exponencial es 1 menos e a la menos lambda por el valor de x que nos interesa. Entonces, sustituyendo estos valores, nos queda esta expresión, y desarrollando nos queda e a la menos 0.332 por 20 menos e a la menos 0.332 por 30. Metiendo esto a la calculadora nos da un valor a 4 cifras decimales redondeado de 0.0013, que es una probabilidad muy baja y lo cual corresponde a la
probabilidad de que llegue entre 20 y 30 minutos tarde. Ahora, para la siguiente pregunta nos piden la hora promedio en la que llega. Entonces, estos dos valores son constantes. En donde va a haber una fluctuación de tiempos de salida va a ser en el intercambio o en el momento en el que aborda el tren. Entonces, necesitamos saber en promedio qué tanto tarda el tren de salir. Entonces, para eso necesitamos el valor esperado de la variable aleatoria, que para la distribución exponencial es 1 sobre lambda. Esto es 3.012 minutos y redondeando un poco, sumando que la hora de llegada es 12:50 y en promedio aquí va a tardar 3 minutos, sería 12:53 pm.